Creación de preguntas en un curso en la plataforma Moodle. Para crear un cuestionario debemos tener presente que se deben realizar tres grandes procesos. Proceso 1. Crear las preguntas del cuestionario en el banco de preguntas. Proceso 2. Crear el cuestionario a través del formulario de creación. Proceso 3. Agregar las preguntas del banco de preguntas al cuestionario creado. A continuación, veremos el proceso de la creación de preguntas del cuestionario. Proceso 1. Crear las preguntas del cuestionario en el banco de preguntas. Los tipos de preguntas convencionales que nos permite crear la plataforma Moodle son: opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, respuesta numérica, ensayo, arrastrar y soltar sobre texto e imagen, palabra perdida. Para crearlas, la plataforma tiene una opción denominada Banco de Preguntas. En este banco se almacenan todas las preguntas que se crean de los diversos cuestionarios dentro de un curso. Por ello, lo primero que debemos hacer es acceder al banco de preguntas y luego, a partir de este, se crean las preguntas. Para acceder al banco de preguntas debe acceder a su curso en la plataforma Moodle. Haga clic en el enlace Banco de Preguntas que se encuentra en el bloque Administración en la parte izquierda del curso. Luego se nos presentará la pantalla del Banco de Preguntas. Haga clic en el botón Crear una nueva pregunta. A continuación, se nos desplegará la ventana Elija un tipo de pregunta a agregar, en la que se muestran los diferentes tipos de preguntas que podemos crear para nuestros cuestionarios. A partir de esta ventana, crearemos todas las preguntas que veremos a continuación. A medida que vamos creando las preguntas, se nos van listando en la pantalla del banco de preguntas, en donde podemos realizar diferentes acciones como: icono seleccionar. A través de él, puede seleccionar la pregunta para agregarla a un cuestionario o borrarla. Icono tipo de pregunta. Este varía según el tipo de pregunta. Nombre de la pregunta. Icono editar pregunta. A través de él podemos acceder al formulario de creación de la pregunta. Icono duplicar pregunta. Este icono realiza una copia exacta de la pregunta. Este icono elimina la pregunta. Icono vista previa. Permite que tenga acceso a la vista previa de la pregunta que tendrá el estudiante. Tenga presente que en la pantalla de vista previa se presentan botones exclusivos para el docente. Al estudiante solamente se le presenta la pregunta con un botón denominado Siguiente, el cual le guarda la respuesta y sigue a la siguiente pregunta a contestar del cuestionario. Ahora veremos la creación de cada una de las preguntas. Pregunta opción múltiple. Las preguntas de opción múltiple se utilizan cuando el docente requiere que el estudiante seleccione una o varias opciones de respuesta a partir de una consigna. Para crear esta pregunta, debemos seguir los siguientes pasos. Una vez en el banco de preguntas del curso, haga clic en el botón Crear una nueva pregunta. En la ventana Elija un tipo de pregunta a agregar, seleccione Opción múltiple y haga clic en Agregar. Se nos desplegará el formulario de creación, en el que configuraremos la pregunta. A continuación, presentaremos cómo llenar dicho formulario. Sección general. Categoría. Se mantiene igual. Nombre de la pregunta. Escribe el nombre de la pregunta. Este nombre debe ser fácilmente identificable y solo lo podrá ver el profesor. Enunciado de la pregunta. Escriba la pregunta. Puntuación por defecto. Coloque el valor total de puntos que se le asignará o que equivale dicha pregunta. Recomendamos dejarlo en 1, ya que esto se modificará al momento de usted utilizar su cuestionario. Retroalimentación general. En esta sección se coloca la información que se le mostrará al estudiante una vez responda a la pregunta, una o varias respuestas.
En esta opción seleccione solo una respuesta, en el caso que la respuesta correcta sea solo una. Se permiten varias respuestas. Aplica para cuando las respuestas correctas sean 2 o más. Barajar las respuestas. Selecciónelos si desea que el orden de las respuestas varíe de forma aleatoria en cada intento. Numerar las elecciones. Elija el tipo de numeración que el estudiante debe seleccionar. Sección Respuestas. En esta sección se colocan las respuestas y se asigna la puntuación de cada una de las respuestas. Elección. En este cuadro, coloque la opción que se le presentará al estudiante. Cada elección está numerada, por lo cual en cada elección debe colocar una posible respuesta. Calificación. En este espacio se indica la puntuación que tendrá cada elección de respuesta. Si la pregunta es de seleccionar una sola opción, en la elección que contenga la respuesta correcta, seleccione 100%, y en las otras 2 elecciones que son incorrectas, seleccione ninguno. Si la pregunta es de seleccionar 2 o más opciones, en este caso las elecciones que contengan las respuestas correctas, su calificación será el resultado de dividir 100% entre la cantidad de opciones correctas. Para las respuestas incorrectas, seleccione ninguno. Por ejemplo, si tiene 2 respuestas correctas, el porcentaje de calificación de las elecciones será de 50% cada una. Si tiene 3 respuestas correctas, el porcentaje de calificación de las elecciones será de 33.333% cada una. Si tiene 4, el porcentaje será de 25% cada una. También usted puede hacer que una respuesta tenga más valor que la otra respuesta correcta. Todo depende de cómo usted quiera calificarlas. Retroalimentación. Esta sección la puede dejar en blanco o si desea puede colocar un mensaje para el estudiante. Puede colocar la cantidad de elecciones que necesite. Al final de las elecciones que se presentan por defecto, encontraremos el botón Espacios en blanco para 3 opciones más. Esto depende de la cantidad de respuestas que deseamos colocar. Sección Retroalimentación combinada. En esta sección se especifican los mensajes que aparecerán al momento de seleccionar su respuesta. Por defecto, ya vienen configurados. Puede dejarlos de esa forma o poner los mensajes que usted desee. Secciones Múltiples intentos y marcas. Se recomienda dejarlo tal cual está. Esto se debe que al momento de configurar la actividad donde usted vaya a utilizar la pregunta, puede configurar estas opciones. Por último, haga clic en el botón Guardar cambios. Se desplegará la pantalla del banco de preguntas con la pregunta que acabamos de crear. Pregunta verdadero o falso. Las preguntas verdadero o falso se utilizan cuando el docente requiere que el estudiante seleccione una opción positiva o negativa a partir de una consigna. Para crear esta pregunta, debemos seguir los siguientes pasos. Una vez en el banco de preguntas del curso, haga clic en el botón Crear una nueva pregunta. En la ventana, elija un tipo de pregunta a agregar. Seleccione verdadero o falso y haga clic en el botón Agregar. Se desplegará el formulario de creación, en el cual se configura la pregunta. A continuación, presentaremos cada una de las secciones del formulario. Sección General. Categoría. No modificaremos nada. Nombre de la pregunta. Escriba el nombre de la pregunta. Este nombre debe ser fácilmente identificable y solo lo podrá ver el profesor. Enunciado de la pregunta. Escriba la pregunta. Puntuación por defecto. Coloque el valor total de puntos que se le asignará o que equivale a dicha pregunta. Recomendamos dejarlo en 1, ya que esto se modificará al momento de usted utilizar su cuestionario. Retroalimentación general. En esta sección se coloca la información que se le mostrará al estudiante una vez responda a la pregunta. Respuesta correcta. Seleccione la respuesta correcta. En nuestro ejemplo, la respuesta correcta es verdadero. Retroalimentación para la respuesta verdadero. Esta sección la puede dejar en blanco o si desea puede colocar un mensaje para el estudiante que escoja esta respuesta.
Retroalimentación para la respuesta falso. Esta sección la puede dejar en blanco o si desea puede colocar un mensaje para el estudiante que escoja esta respuesta. Secciones múltiples intentos y marcas. Se recomienda dejarlo tal cual está. Esto se debe que al momento de configurar la actividad donde usted vaya a utilizar la pregunta, puede configurar estas opciones. Por último, haga clic en el botón Guardar cambios. Se desplegará la pantalla del banco de preguntas con la pregunta que acabamos de crear. Pregunta emparejamiento. Las preguntas de emparejamiento se utilizan cuando el docente requiere que el estudiante empareje un concepto con su significado o relacione una palabra con otra. Para crear esta pregunta debemos seguir los siguientes pasos. Una vez en el banco de preguntas del curso, haga clic en el botón Crear una nueva pregunta. En la ventana elija un tipo de pregunta a agregar, seleccione emparejamiento y haga clic en Agregar. Se desplegará el formulario de creación en el cual se configura la pregunta. A continuación, presentaremos cada una de las secciones del formulario. Sección general, categoría, dejar o mantener la que aparece por defecto. Nombre de la pregunta. Escriba el nombre de la pregunta. Este nombre debe ser fácilmente identificable y solo lo podrá ver el profesor. Enunciado de la pregunta. En esta sección, escriba las indicaciones del pareo. Puntuación por defecto. En esta opción, colocamos el valor total de puntos que se le asignará o que equivale dicho pareo. Por ejemplo, si el pareo tiene un total de 3 preguntas, puede colocar una puntuación de 3 si cada pregunta equivale a 1 punto. O si cada respuesta equivale a 2 puntos, colocar el total de 6 puntos y así sucesivamente. Retroalimentación general. En esta sección se coloca la información que se le mostrará al estudiante una vez responda la pregunta. Barajar. Esta opción permite que las preguntas del pareo se barajen entre sí, por lo cual se recomienda dejarlo seleccionado. De esta forma siempre cambiará de posición las preguntas y respuestas. Sección Respuestas. Esta sección presentará un cuadro para cada pregunta. Escriba la palabra o concepto y su respectiva respuesta. Este paso se realiza para cada una de las preguntas. Si requiere agregar más preguntas, haga clic sobre el botón 3 más conjuntos de espacios en blanco. Si no usa todos los espacios, puede dejarlos en blanco. El sistema no los contará. Sección Retroalimentación combinada. En esta sección se especifican los mensajes que aparecerán al momento de seleccionar la respuesta. Por defecto, ya vienen configurados. Puede dejarlos de esa forma o escribir el mensaje que usted desee. Secciones Múltiples intentos. Penalización por cada intento incorrecto. En esta opción, coloque el porcentaje de penalización de cada una de las preguntas del pareo, teniendo presente que el valor total de la pregunta es 100%. Ejemplo, si el pareo cuenta con 2 preguntas, la penalización será de un 50%, ya que el estudiante se puede equivocar solo en 2 opciones. Si el pareo cuenta con 3 preguntas y respuestas, la penalización será de 33.33%, ya que el estudiante se puede equivocar solo en 3 opciones. Si tiene 4 preguntas, el porcentaje de penalización será de 25% y así sucesivamente. Pista. Esta sección la puede dejar en blanco o si desea puede colocar un mensaje para el estudiante. Sección Marcas. Se recomienda dejarlo tal cual está. Esto se debe que al momento de configurar la actividad donde usted vaya a utilizar la pregunta, puede configurar estas opciones. Por último, haga clic en el botón Guardar cambios. Se desplegará la pantalla del banco de preguntas con la pregunta que acabamos de crear. Pregunta-respuesta corta. Se utiliza cuando el docente requiere que el estudiante escriba una respuesta corta. Si la respuesta es una oración, se recomienda que cada una contenga de 1 a 4 palabras. Observación importante. El sistema califica automáticamente esta respuesta.
por lo cual se debe considerar que el sistema puede colocarle 0 al estudiante si la grafía del estudiante no concuerda al 100% con lo que el docente escribió, aunque el significado esté correcto. Es por ello que debemos configurar la pregunta con todas las opciones posibles que los estudiantes pueden escribir. Para crear esta pregunta, debemos seguir los siguientes pasos. Una vez en el banco de preguntas del curso, haga clic en el botón Crear una nueva pregunta. En la ventana Elija un tipo de pregunta a agregar, seleccione Respuesta corta y haga clic en Agregar. Se desplegará el formulario de creación, en el cual se configura la pregunta. A continuación, presentaremos cada una de las secciones del formulario. Sección general, categoría, dejar o mantener la que aparece por defecto, nombre de la pregunta. Escriba el nombre de la pregunta. Este nombre debe ser fácilmente identificable y solo lo podrá ver el profesor. Enunciado de la pregunta. En esta sección, escriba la pregunta. Puntuación por defecto. Esta opción se coloca el valor total de puntos que se le asignará o equivale dicha pregunta. Recomendamos dejarlo en 1, ya que esto se modificará al momento de usted utilizar su cuestionario. Retroalimentación general. En esta sección se coloca la información que se le mostrará al estudiante una vez responda a la pregunta. Diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Esta opción permite que las respuestas de los estudiantes no resulten con 0 puntos por no coincidir con la respuesta exacta del docente en cuanto a las mayúsculas o minúsculas, por lo cual se recomienda seleccionar la opción igual mayúsculas que minúsculas. Sección Respuestas. Escriba las respuestas correctas y asigne la calificación a cada respuesta. Respuesta. Escriba la respuesta. Recuerde que si la respuesta es una oración, escriba diversas formas en las que el estudiante puede escribir dicha respuesta. Calificación. Seleccione la puntuación que equivale a dicha respuesta dentro de la pregunta. La respuesta tendrá el 100% de la puntuación de dicha pregunta. Si coloca varias opciones, de forma de escritura de la oración, debe colocar 100% a cada una. Retroalimentación. Lo puede dejar en blanco o si desea puede colocar un mensaje para el estudiante. Secciones múltiples intentos y marcas. Se recomienda dejarlo tal cual está. Esto se debe a que el momento de configurar la actividad donde usted vaya a utilizar la pregunta, puede configurar estas opciones. Por último, haga clic en el botón Guardar cambios. Se desplegará la pantalla del banco de preguntas con la pregunta que acabamos de crear. Pregunta ensayo. La pregunta ensayo se utiliza cuando el docente requiere que el estudiante escriba una respuesta amplia con imágenes o fórmulas matemáticas. Observación importante. Esta pregunta se debe calificar manualmente por el docente, por lo cual el cuestionario no quedará completamente calificado hasta que el docente coloque la puntuación asignada a este tipo de pregunta. Para crear esta pregunta, debemos seguir los siguientes pasos. Una vez en el banco de preguntas del curso, haga clic en el botón Crear una nueva pregunta. En la ventana Elija un tipo de pregunta a agregar, seleccione Ensayo y haga clic en Agregar. Se desplegará el formulario de creación, en el cual se configura la pregunta. A continuación, presentaremos cada una de las secciones del formulario. Sección General. Categoría. Dejar o mantener la que aparece por defecto. Nombre de la pregunta. Escriba el nombre de la pregunta. Este nombre debe ser fácilmente identificable y solo lo podrá ver el profesor. Enunciado de la pregunta. En esta sección, escriba la pregunta. Puntuación por defecto. En esta sección, colocamos el valor total de puntos que se le asignará o que equivale dicha pregunta. La puntuación dependerá del valor de la pregunta que considere el docente. Retroalimentación general. En esta sección se coloca la información que se le mostrará al estudiante una vez responda a la pregunta. Podemos proporcionar a los estudiantes una respuesta de ejemplo correcto.
un enlace hacia la información complementaria o bien lo podemos dejar en blanco. Sección Opciones de respuesta. Formato de respuesta. En esta sección se presenta un listado con las diferentes opciones para la respuesta. El más utilizado es el editor HTML, ya que son para respuestas entre 10 líneas o ensayos cortos. Requerir texto. Se recomienda seleccionar la opción Requerir al estudiante que introduzca texto. Esta selección es referente a que se seleccionó formato de respuesta editor HTML. Tamaño de la caja de entrada. Seleccionaremos el espacio que deseamos para colocar el ensayo. Esta opción depende del tamaño que deseamos sea el ensayo. Las opciones Permitir archivos adjuntos requeridos y tipos de archivos aceptados se configuran en casos de requerir que el estudiante ingrese además del texto un archivo. Sección Plantilla de respuesta. En esta sección seleccione un formato o guía, el cual aparecerá en la pantalla del estudiante al momento de ingresar su respuesta. Utilice esta opción en caso que desee que la respuesta sea enumerada, separada por viñetas o tenga un estilo particular de respuesta. Sección Información para el evaluador. Funciona como referencia sobre el ensayo que debe ser entregado, aunque lo podemos dejar en blanco. Sección Marcas. Se recomienda dejarlo tal cual está. Esto se debe que al momento de configurar la actividad donde usted vaya a utilizar la pregunta, puede configurar estas opciones. Por último, haga clic en el botón Guardar cambios. Se desplegará la pantalla del banco de preguntas con la pregunta que acabamos de crear. Pregunta-respuesta numérica. Se utiliza para respuestas cortas numéricas. Este tipo de pregunta no permite que el estudiante escriba letras en la casilla de respuesta, a menos que se configure para escribir unidades. Para crear esta pregunta, debemos seguir los siguientes pasos. Una vez en el banco de preguntas del curso, haga clic en el botón Crear una nueva pregunta. En la ventana Elija un tipo de pregunta a agregar, seleccione Numérica y haga clic en Agregar. Se desplegará el formulario de creación en el cual se debe configurar la pregunta. A continuación, presentaremos cada una de las secciones del formulario. Sección General, Categoría. Dejar o mantener la que aparece por defecto. Nombre de la pregunta. Escriba el nombre de la pregunta. Este nombre debe ser fácilmente identificable y solo lo podrá ver el profesor. Enunciado de la pregunta. En esta sección, escriba la pregunta. Puntuación por defecto. En esta sección se coloca el valor total de puntos que se le asignará o que equivale dicha pregunta. Recomendamos dejarlo en 1, ya que esto se modificará al momento de usted utilizar su cuestionario. Retroalimentación general. En esta sección se coloca la información que se le mostrará al estudiante una vez responda a la pregunta. Sección Respuestas. En esta sección, escriba la respuesta correcta y asigne la calificación a cada respuesta. Respuesta. Escriba la respuesta. Calificación. En este espacio, seleccione la puntuación para la respuesta, la cual tendrá el 100% de la puntuación de dicha pregunta. Retroalimentación. Lo puede dejar en blanco o si desea puede colocar un mensaje para el estudiante. Sección Tratamiento de las unidades. Esta sección se utiliza si desea que la respuesta tenga escrita la unidad o simplemente solo calificamos el valor numérico. Tratamiento de las unidades. Al hacer clic en ella, se nos desplegará un listado. La primera opción es para respuestas solo numéricas. En la segunda, indica que puede ser numérica con unidad o sin ella. Y la última opción, la respuesta debe tener la unidad. Sección Unidades. Solo se habilita si se selecciona cualquiera de las dos últimas opciones de la sección Tratamiento de las unidades. Sección Múltiples intentos y marcas. Se recomienda dejarlo tal cual está.
Esto se debe que al momento de configurar la actividad donde usted vaya a utilizar la pregunta, puede configurar estas opciones. Por último, haga clic en el botón Guardar cambios. Se desplegará la pantalla del banco de preguntas con la pregunta que acabamos de crear. Pregunta Elige la palabra perdida. La pregunta Elige la palabra perdida es un estilo de pregunta del tipo escoger la mejor respuesta, solo que la misma se le presenta al estudiante como una lista desplegable en una oración completa. Puede ser utilizada en un tipo de pregunta de llenar los espacios. Para crear esta pregunta, debemos seguir los siguientes pasos. Una vez en el banco de preguntas del curso, haga clic en el botón Crear una nueva pregunta. En la ventana Elija un tipo de pregunta agregar, seleccionamos la pregunta Elige la palabra perdida y hacemos clic al botón Agregar. Se desplegará el formulario de creación en el cual se configura la pregunta. A continuación, presentaremos cada una de las secciones del formulario. Sección General. Categoría. No modificaremos nada. Nombre de la pregunta. Debemos colocar el nombre de la pregunta. Este nombre es muy importante y solo lo podrá ver el profesor. El estudiante no verá este nombre, por lo cual debe colocar un nombre representativo, ya que a través de este nombre podrá identificar posteriormente de qué se trata la pregunta y agregarla fácilmente al cuestionario que creará. Enunciado de la pregunta. Debemos colocar la pregunta que se realizará. En esta pregunta dejaremos espacios con corchetes dobles y dentro de los corchetes colocamos un número y es en estos espacios donde se arrastrarán las respuestas. Ejemplo, el nombre Panamá significa 1. Los símbolos patrios son 2, 3, 4. Puntuación por defecto. En esta opción colocamos el valor total de puntos que se le asignará o equivale dicha pregunta. Recomendamos dejarlo en 1, ya que esto se modificará al momento de usted utilizar su cuestionario. Retroalimentación general. Lo que coloque en esta opción se muestra al estudiante después de haber realizado la pregunta. Sección Opciones. En esta sección configuraremos nuestras respuestas. Mantenemos seleccionado la opción Barajar, ya que esto permite que las respuestas no salgan siempre en la misma posición. En cada opción colocaremos nuestras respuestas según el número de la opción. Ejemplo, en la opción 1 colocamos peces y mariposas. Podemos colocar algunas incorrectas para que no sea tan fácil la selección. Las opciones van del 1 al 6. Si desea más opciones, dar clic al botón Blanks for 3 more choices. La opción Grupo no se modifica. Sección Retroalimentación combinada. Se especifican los mensajes que aparecerán al momento de seleccionar la respuesta. Por defecto, ya vienen configurados. Puede dejarlos de esa forma o poner los mensajes que usted desee. Secciones Múltiples intentos y marcas. Se recomienda dejarlo tal cual está. Esto se debe que al momento de configurar la actividad donde usted vaya a utilizar la pregunta, puede configurar estas opciones. Por último, haga clic en el botón Guardar cambios. Se desplegará la pantalla del banco de preguntas con la pregunta que acabamos de crear. Pregunta Arrastrar y soltar sobre texto. La pregunta Arrastrar y soltar sobre texto es un estilo de pregunta del tipo llenar los espacios, solo que la misma se le presenta al estudiante como una serie de opciones en cuadros de textos arrastrables. Para crear esta pregunta, debemos seguir los siguientes pasos. Una vez en el banco de preguntas del curso, haga clic en el botón Crear una nueva pregunta. En la ventana, elija un tipo de pregunta agregar. Seleccionamos la pregunta Arrastrar y soltar sobre texto y hacemos clic al botón Agregar. Se desplegará el formulario de creación en el cual se configura la pregunta. A continuación, presentaremos cada una de las secciones del formulario. Sección General. Categoría. No modificaremos nada. Nombre de la pregunta. Debemos colocar el nombre de la pregunta.
Este nombre es muy importante y solo lo podrá ver el profesor. El estudiante no verá este nombre, por lo cual debe colocar un nombre representativo, ya que a través de este nombre podrá identificar posteriormente de qué se trata la pregunta y agregarla fácilmente al cuestionario que creará. Enunciado de la pregunta. Debemos colocar la pregunta que se realizará. En esta pregunta dejaremos espacios con corchetes dobles y dentro de los corchetes colocamos un número y es en estos espacios donde se arrastran las respuestas. Ejemplo: el nombre de Panamá significa, entre corchetes, 1. Los símbolos patrios son, entre corchetes, 2, entre corchetes 3 y entre corchetes 4. Puntuación por defecto. Esta opción colocamos el valor total de puntos que se le asignará o que equivale dicha pregunta. Recomendamos dejarlo en 1, ya que esto se modificará al momento de usted utilizar su cuestionario. Retroalimentación general. Lo que coloque en esta opción se muestra al estudiante después de haber realizado la pregunta. Sección Opciones. En esta sección configuraremos nuestras respuestas. Mantenemos seleccionado la opción Barajar, ya que esto permite que las respuestas no salgan siempre en la misma posición. En cada opción colocaremos nuestras respuestas según el número de la opción. Ejemplo: en la opción 1 colocamos peces y mariposas. Podemos colocar algunas incorrectas para que no sea tan fácil la selección. Las opciones van del 1 al 6. Si desea más opciones, dar clic al botón Blanks for 3 more choices. La opción Grupo e Ilimitado no se modifican. Se especifican los mensajes que aparecerán al momento de seleccionar la respuesta. Por defecto ya vienen configurados. Puede dejarlos de esa forma o poner los mensajes que usted desee. Secciones Múltiples intentos y marcas. Se recomienda dejarlo tal cual está. Esto se debe que al momento de configurar la actividad donde usted vaya a utilizar la pregunta, puede configurar estas opciones. Por último, haga clic en el botón Guardar cambios. Se desplegará la pantalla del banco de preguntas con la pregunta que acabamos de crear. Pregunta arrastrar y soltar sobre una imagen. La pregunta arrastrar y soltar sobre una imagen es similar a la pregunta anterior, pero con la diferencia que los textos arrastrables se colocarán sobre una imagen. Para crear esta pregunta, debemos seguir los siguientes pasos. Una vez en el banco de preguntas del curso, haga clic en el botón Crear una nueva pregunta. En la ventana Elija un tipo de pregunta a agregar. Seleccionamos la pregunta Arrastrar y soltar sobre una imagen y hacemos clic al botón Agregar. Se le desplegará el formulario de creación en el cual se configura la pregunta. A continuación, presentaremos cada una de las secciones del formulario. Sección General. Categoría. No modificaremos nada. Nombre de la pregunta. Debemos colocar el nombre de la pregunta. Este nombre es muy importante y solo lo podrá ver el profesor. El estudiante no verá este nombre, por lo cual debe colocar un nombre representativo, ya que a través de este nombre podrá identificar posteriormente de qué se trata la pregunta y agregarla fácilmente al cuestionario que creará. Enunciado de la pregunta. Debemos colocar un enunciado o consigna al estudiante de lo que debe hacer. Puntuación por defecto. En esta opción colocamos el valor total de puntos que se le asignará o que equivale dicha pregunta. Recomendamos dejarlo en 1, ya que esto se modificará al momento de usted utilizar su cuestionario. Retroalimentación general. Lo que coloque en esta opción se muestra al estudiante después de haber realizado la pregunta. Sección Vista previa. En esta sección subiremos o cargaremos la imagen a utilizar. El primer botón denominado Refrescar vista previa nos funciona para ir viendo cómo quedará nuestra pregunta. Este botón se utilizará después de haber realizado unos pasos en las demás secciones y opciones. A través de la opción Imagen de fondo,
Procedemos a cargar la imagen a utilizar. Para ello, hacemos clic al botón Seleccione un archivo. Se nos desplegará la ventana Selector de archivos. Aquí seleccionaremos la imagen a utilizar. Primero seleccionamos la opción Subir un archivo. Luego hacemos clic al botón Seleccionar archivo. En la ventana que se nos despliega, buscamos la carpeta donde se encuentra la imagen. La seleccionamos y hacemos clic en el botón Abrir. Y por último, damos clic al botón Subir este archivo. Ahora en la sección Vista previa, se nos presenta la imagen que hemos seleccionado. Sección Elementos arrastrables. En esta sección procedemos a ingresar las imágenes o textos que utilizaremos para arrastrar y soltar sobre la imagen que cargamos previamente. Debemos hacer clic a la siguiente opción. De esta forma, nos cercioramos de que las imágenes o textos que ingresamos sean siempre barajados y no estén en la misma posición. En las opciones Grupo e Ilimitado no modificaremos nada. Lo dejamos como se presentan por defecto. Ahora configuraremos las respuestas. En la opción Tipo, seleccionaremos si deseamos subir una imagen o texto arrastrable. Si seleccionamos la opción Imagen arrastrable, debemos seleccionar la imagen que se colocará encima de la imagen principal cargada. En caso de seleccionar texto arrastrable, debemos escribir en el cuadro denominado Texto la respuesta que deseamos sea arrastrada encima de la imagen principal. Para nuestro ejemplo, seleccionaremos texto arrastrable y escribimos las respuestas. Los elementos arrastrables van del 1 al 6. Si desea más elementos para ingresar más opciones, debe hacer clic al siguiente botón. Luego de ingresar todos los elementos arrastrables, debe hacer clic en el botón Refrescar vista previa de la sección Vista previa. Sección Dejar caer las zonas. En la opción Elementos arrastrables, encontraremos un listado con las respuestas que hemos ingresado anteriormente. Vamos a seleccionar un elemento por cada zona en orden, hasta terminar con todos los textos ingresados. Luego de seleccionar todos los elementos en orden, debemos hacer clic en el botón Refrescar vista previa de la sección Vista previa. En esta misma sección procedemos a configurar cada elemento arrastrable sobre la imagen principal. Debe arrastrar cada texto arrastrable a la posición que le corresponde. Una vez que haya colocado todos los elementos en la posición correspondiente, puede pasar a la sección Retroalimentación combinada. En esta sección se especifican los mensajes que aparecerán al momento de seleccionar la respuesta. Por defecto, ya vienen configurados. Puede dejarlos de esa forma o poner los mensajes que usted desee. En las secciones Múltiples intentos y marcas, se recomienda dejarlo tal cual está. Por último, haga clic en el botón Guardar cambios. Se desplegará la pantalla del banco de preguntas con la pregunta que acabamos de crear.